Buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá con Silvio Maresca. Íbamos a hacer, este es el programa número 2 de Filosofía Argentina. En el primero habíamos tratado sobre el tema de todo y se inició con el Congreso este año se festejan los 70 años del Congreso de Filosofía, el primero del 49, así que habíamos hablado en el programa anterior, por si alguno lo quiere ver, sobre esos dos modelos de manera de hacer filosofía que se habían planteado entre Alberini por un lado y Romero por el otro. Vimos la consecuencia de la normalidad filosófica en la pérdida de esa capacidad de correr el riesgo del pensamiento para transformarse más en especialistas. Y después seguimos con el tema de la creación del CONICET y llegamos al diálogo de católicos y marxistas ya por el 62-65 y todo lo que eso también contribuyó a despertar toda una conciencia más nacional, más argentina, más vinculada a la realidad. Y entonces hoy vamos a tratar este tercer momento, que nosotros llamamos momento en el desarrollo filosófico argentino, que es el periodo de la filosofía de la liberación, vinculada a la teología de la liberación, y nada mejor que Silvio, que ha participado desde sus orígenes, ¿no es cierto? No de los orígenes, no. Bueno, en realidad contemos un poco, ¿no? Este movimiento, digamos, de jóvenes estudiantes y profesores recién recibidos, digamos, ¿no? Que se basa mucho como vos dijiste bien, en la teología de la liberación y también en la teoría de la dependencia, ¿te acordás? Claro. La teoría de la dependencia. Y además, en algo que creo que fue más fundamental, porque lo que le dio impulso sin que ellos fueran todos conscientes de esto, en la inminente vuelta de Perón a Argentina. Digamos, esto es lo que impulsaba desde atrás, ¿no? Bueno, estos muchachos a mí me empezaron a interesar después del golpe militar, ahí yo los empecé a leer recién, ¿no? Yo estaba más en una línea que podríamos llamar fenomenológica. Bueno, como me husserliana, heideggeriana, mucha influencia de Kant. Leí un par de trabajos en ese congreso, muy malos, por suerte nunca se publicaron. Además tuve hasta inconvenientes para expresarme, ¿no? Bueno, en fin, yo era muy joven, todavía no me siquiera recibido. Bueno, no importa yo. Y ahí conocí muchos de estos muchachos, pero me empecé a interesar después del 75. Lo que me parece más interesante de ese movimiento, que indudablemente la figura así más notoria era Enrique Dussel, ¿no? Sí, Dussel. Era la figura más notoria, digamos, ¿no? Después estaba Mario Casalla, Cao Cuyen, bueno, digo Roy andaba por ahí, también. Cuya andaba cerca. Mirá, yo hice un esquema. ¿Tenés una lista ahí? No, yo te hice una lista, dice. Bueno, digo que... No, pero espera que termino con la idea. No, pero los nombres. Dale. Nomás. Dice, en este tema de filosofía de la liberación se destacan dos ramas. La de corte marxista de la liberación son Dussel, Ceruti Gulber y Arturo Roy. Y otra, la filosofía popular de la liberación con Kusch, Mario Casalla y Cacho Scanone. Correcto. Eso puse yo para que más y ahí o menos... podrías también ubicar en esa última a Carlos Cuyen. Claro, fue importante. Bueno, pero estoy poniendo los que más... Bueno, ahí está muy bien señalado, digamos, ¿no? Porque estaba el sector, digamos, más bien de inclinación marxista, bastante antiperonista, claro, y el sector filoperonista o peronista directamente, ¿no? Que es el que quedó en el país después del golpe militar. Claro. El otro sector, el marxista, se exilió en México. O en Ecuador, Roy se fue a Ecuador. Sobre todo en México, donde coparon, y tengo que decirlo así, ¿no? Apoyado por Leopoldo Sea. Sí, coparon la universidad. Coparon la UNAM, la Universidad Autónoma. La UNAM, sí. Se fue Ceruti Gulber, claro. Dussel, y creo que sigue estando ahí Ceruti. Sí, Ceruti. El otro es un trashumante, bueno. Es un turista filosófico. Apoyado por la Iglesia, en fin. Sí, tiene sus cosas.
Pero a mí el que más me interesó de ese movimiento, leyéndolo, fue Mario Casalla, ¿no? Que era el más peronista, digamos. Claro, ¿no? claro. Ahora, lo que me interesaba a mí de ese movimiento, que además fue muy oportunista en muchos aspectos, porque además como venía de la vuelta de Perón, digamos, muchos de ellos siendo muy jóvenes e inexpertos, asaltaron las cátedras, porque en el fondo eran de la universidad, era un movimiento dentro de la universidad, digamos, ¿no? Y hasta los rectorados, los decanatos, los rectorados, etcétera, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es una de las acusaciones que le han hecho Tomaron también. por asalto, y eso hay que decirlo. Sí, sí, bueno. Hay que decirlo. No porque los que estuvieran antes no lo hubieran tomado por asalto también, ¿no? Pero digamos, bueno. Lo que me interesó a mí fue una incipiente discusión que no llegó a término, lo voy a decir así porque no tengo otra manera de decirlo, del horizonte ontológico de la filosofía europea. Por primera vez se ponía en cuestión el desde dónde se pensaba. Ya no era solo entonces el tema de la filosofía en Latinoamérica, sino desde dónde se pensaba. claro, o sea, exacto, sino la posibilidad de construir una filosofía latinoamericana, que expresara la singularidad de nuestra historia, de nuestra cultura, y que no partiera de suyo, de ese horizonte de universalidad, europeo. que claro, que en realidad lo impuso a pesar suyo Parménides, cuando dijo el ser, y abarcó todo, porque la verdad que abarcó todo, ¿no? O lo que es ser o lo que es, bueno, ahí está toda la discusión de la diferencia ontológica de Heidegger, pero no es momento de entrar en eso. Pero lo que pasa que lo que fue la universalidad griega, que no era tan universalidad, porque era universalidad solo para los griegos, se convirtió a lo largo de la historia de Occidente en algo ideológico, esencialmente, ¿no? Sí. Bueno, y además la costumbre era, justamente por el proyecto de la normalidad filosófica, contar lo que, y en eso cayó Astrada también, en gran parte, y Obviasoro, contar lo que decían los filósofos europeos. Solo que algunos, como Astrada o Irasoro, estaban más al día con todo eso, ¿no? Aparte de tener su propio pensamiento. Seguro. ¿no? Pero trasladaban, bueno, Husserl, Heidegger, Scheller. Sartre, claro. Si Virasoro es el que hace la traducción del ser y la nada. Claro. Ahora, muy bien. Esa posibilidad de pensar desde otro horizonte, que no fuera el de universalidad, sino de singularidad, no lo consiguen. Ahí sería modesto, pero lo tengo que hacer. Sí. Creo que el único que lo planteó ya en los 80, y no hablando de filosofía de la liberación, sino de filosofía latinoamericana, digamos, hoy diría yo iberoamericana, no diría más latinoamericana, fui yo. ¿Por qué? Te completo esta idea. Porque esta singularidad estaba pensada, sobre todo en Dussel, que era el más influyente, y siguió siendo el más influyente, estaba pensada en contra del otro. Estaba pensada desde, yo te diría, desde la negatividad dialéctica. Jamás aceptaría Dussel eso. Yo te voy a... ¿No? Pero te quiero decir, no estaba pensada desde la autoafirmación de lo propio, que es desde el cual se puede elaborar un horizonte de singularidad, sino desde la negación de lo ajeno. Yo te voy a contar, ya que vos contaste lo tuyo, voy a contar mi experiencia filosófica, ¿no? Sí. Porque en el 72 quedamos que los dos habíamos publicado nuestro primer libro. Cuando yo egreso, el mismo día que yo defiendo la tesis, la defiende Halfen, el mismo día. Mira vos. Halfen defiende una tesis sobre los egipcios, no sé sobre qué era, una cosa... No creo que fuera sobre el egipcio, pero era mala. El tema, malísima. El tema es que este asunto de la pregunta desde dónde, yo la recojo en el año 72, yo le llevo mi libro sobre el ente y los trascendentales, voy de vacaciones, yo estaba en el 72, yo estaba en el CONICET,
estaba en el CONICET, me voy de vacaciones, yo también, me voy de vacaciones a Córdoba y le llevo mi libro, le había mandado mi libro a Dianquín, y lo voy a ver, porque Pucciarelli me había dicho, yo le preguntaba, pero este hombre de Dianquín, dice, yo había leído un trabajito de él, se llamaba De las dos inhabitaciones en el hombre. Digo, pero este hombre de Dianquín, me dice, mire, de Aristóteles es el que más sabe en Argentina. De Heidegger, me dice, es el segundo. Yo digo, ¿y quién es el primero? Vuela, soy yo. Pucciarelli dice, yo tuve una relación buenísima con Pucciarelli. O sea que yo le decía a Pucciarelli, iba a la casa y le decía, doctor, le digo, ¿y a usted lo van a enterrar en la tablada? Pero bueno, no digo por su señora, pero buena, por favor. Bueno, el tema es que yo lo voy a ver a Dianquín y el tipo me dice, pero qué joven que es usted, yo leí su trabajo, un trabajo sobre el tema de los valores, y me dice, mire, le voy a dar un trabajo mío que él no lo tienen en cuenta. Y ya no lo han tenido en cuenta, el Congreso del año pasado no lo tuvieron en cuenta. Y eso que estuvieron alumnos míos y saben de este trabajo. En el 71. 72 los vi. Claro, yo. te refería pero al 71. Y alumnos míos que fueron varios años y saben de este trabajo. Porque el primero que plantea el ser visto desde América, así se titula mi trabajo, soy yo en el año 1953. Y ellos saben de eso, porque yo les dije, hay que plantear la pregunta filosófica, hay que hacerla desde América. Bueno, nosotros Gonzalo Casas, tenemos que recordarlo. Gonzalo Casas fue alumno de Dianquín. Tenemos que recordar. Ajá. Fue de alumno de Dianquín. Eso yo no sabía. Si era cordobés, era de Arroyito. Entonces, ¿qué pasa? A mí me agarra eso. ¡Tum! ¡Ah! Digo, bueno, y empiezo a trabajar, bueno, después yo saco, vos decís que sos el único, no, porque yo he escrito libros, por ejemplo, El sentido de América y el pensamiento americano del digo, año el 90. único dentro de eso que fue la filosofía latinoamericana. Bueno, vos siempre te mantuviste apartado. Sí, porque siempre fueron más ontológicos, siempre trataste de planteos más ontológicos. Ahora, ¿qué pasa? Eran planteos ontológicos. Pasan los años, y me encuentro con vos. ¿Qué estás escribiendo? Me acuerdo del Congreso, las conferencias que fuimos a dar a la Universidad Nacional de La Plata, el día que suspendieron, que vos hablaste por de invitación Dianquín. tuya yo fui, sí. Y digo, lo voy a invitar a Maresca, porque Maresca yo había leído algo sobre lo singular. Así me hiciste estudiar a Dianquín ahí. No, pero yo había leído algo sobre la singularidad que vos habías escrito, que digo, pero este tipo está bien orientado. ¿Cuándo termina de escribir ese libro? Y vos sabés que... y ahí es donde empieza el trato, trato así más o menos cotidiano. Ahí empezamos a vernos cotidianos. ¿Por qué? Porque yo valoro, más allá del aspecto personal, que bueno, no sé si será tan generoso, pero... No, personalmente nos odiamos, es otra cuestión, ¿no? Tiene nada que ver. No nos odiamos, mentira. Pero esto me parece que es interesante. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Me quedé con ese entripado. Después conozco yo a un tipo que había estudiado, que era compañero, amigo, enemigo de la misma edad de Julio de Sant, ¿te acordás de Julio de Sant? Que estudiaba Hegel. Que abandonó, él estuvo al principio en el movimiento de la filosofía de la liberación. Pero luego lo abandonó por completo, ¿no? Y se dedicó a Habermas, Apple, todo eso. Sí. ¿No? Bueno, el otro que me llamó es muy capaz de eso, pero se volvió un comentador. Un comentador, nada más, un comentador o comentarista. De alto nivel. Pero vos podés creer que el que me llama la atención sobre el tema de Dianquín es Máximo Chaparro, que tiene la misma edad que de Sant, murió de Sant y murió Chaparro, murieron los dos. De Sant murió. Santafesino, no Santafesino Sant. Sí. Y entonces me llama la atención Chaparro, me dice, no, profesor, pero escúcheme, no, solo hemos sido varios los discípulos de Dianquín. Yo fui discípulo porque yo estudié con él en Santa Fe cuando lo echan en el 55 de Córdoba. Y él nos planteó el tema de la singularidad americana. Entonces ya digo, hay otro más, ya está Maresca, estoy yo, está Chaparro. El otro que me habló de la singularidad americana, pero yo me quedé un intrigo, fue del Barco, Oscar del Barco,
¿Te acuerdas el que era montonero? Sí. Que después lo echaron los montoneros. Montonero arrepentido. Montonero arrepentido. Bueno, está en Córdoba, Mendoza, por ahí. Sí, ahora todos los medios lo quieren porque Montonero arrepentido. Claro. Nada más que por eso. No es que lo lean tampoco. No lo lean. Este es un Pero país, lo que me quedó a mí grabado a fuego es lo que han hecho Dussel y Roy. Porque Dussel y Roy, yo tengo los trabajos. Dussel y Roy escribieron sobre De Anquín los dos. Ah, mirá vos. Y escribieron sobre este tema. Y no lo citan. No citan. Ellos quieren quedarse como una especie de inventores. Fundadores. En todo caso, me parece que si hay alguien que hay que reconocerle un mérito, es a Mario Casalla cuando plantea hace el planteo sobre la situación, es decir, a partir de una situación determinada. Ese es un mérito. Quisiera volver sobre eso, pero vamos a hacer un pequeño corte ahora, según nos indica. Bueno, nos entusiasmamos hablando de esto. Nos indica el director y continuamos. Los oyentes. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Entonces, habíamos estado hablando sobre este tema de filosofía de la liberación, cómo eso... En la cual nos sentimos implicados. Nos sentimos implicados, pero nosotros seguimos haciendo filosofía, ¿me entendés? Nosotros estamos dentro del carril que nace con De Anquín, Chaparro, nosotros y otros más que siguen, son varios los que están trabajando. En el sentido de que el tema del problema de la singularidad americana, la singularidad del existente, ¿no? Acá tiene mucho que ver Kierkegaard y compañía, todo estos planteos, no lo podemos dejar de lado. Esta es una línea que continúa, que está viva. Mira, a mí me parece muy interesante lo que traes de Anquín. Me hiciste recordar, además, respecto de la singularidad americana, porque me parece que la mayoría de los miembros, ya sea de la vertiente marxista, esa por supuesto no, y ya sea de la vertiente más popular, como vos dijiste, no llegan a ese punto de la singularidad, no han llegado, digamos, ni en ese momento ni después. Sí, digamos. Es cierto. Porque Casalla, por ejemplo, mi amigo Casalla, habla de una universalidad situada, pero seguimos con la universalidad. Claro, no la cargamos de contenido. En todo caso, no, es que seguimos partiendo, si uno dice universalidad situada, claro, sigue partiendo de la universalidad. Perfecto. Es decir, más bien se trataría de ver cómo se puede elevar una singularidad a categoría universal. Exactamente. Nosotros tenemos la pretensión de universalidad. Siempre le digo. Ahí está. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos filosofía. ¿Por qué? Porque además... Desde nosotros, con pretensión universal. Es solo pretensión. Pero además porque pretendemos que nuestra cultura iberoamericana en muchos aspectos puede dar buenas lecciones al resto del mundo. Seguro. Seguro. Tanto desde el punto de vista más estrictamente ontológico como desde el punto de vista más amplio cultural. Digamos, ¿no? ¿O acaso no somos un ejemplo en cuanto al mestizaje cultural? Que, a ver, decime, ¿en qué otro lugar se ha dado? Por supuesto, con roces, con conflictos, hasta a veces con luchas abiertas. Sin embargo, se ha dado. Sí, digamos, ¿no? Ahora, hablar de liberación ya a mí me parece un error. También políticamente. Porque eso siempre es partir del otro. Y se trata de pararse sobre los propios pies. Exacto. Se trata de partir de uno mismo.
como hicieron los presocráticos. Por eso es maravilloso cuando compara de Anquín nuestra situación A lo de los presocráticos. a la presocrática. claro, O sea, sí, sí, sí. Esa situación, Bueno, esa es la posibilidad que tenemos, ¿no es esa cierto? situación de auroral, Che, ¿no? exacto. Cuando alborea. Sigamos un poquito en otra etapa. porque- Pero entonces, digo, insisto, última anécdota, cuando me encuentro con Casalla acá en los años 80, cuando ya aflojaba un poco la dictadura, etcétera, acá en Buenos Aires, había estado en Salta, en fin, viviendo y trabajando, y me propone refundar el grupo de Filosofía de Liberación con el sector popular, yo le digo, mira, Filosofía de Liberación, no. Si querés, hablamos de filosofía latinoamericana. Pero no de y ahí es donde fundamos la Asociación de Filosofía Latinoamericana, que aún subsiste, digamos, Sí, ¿no? sí. Yo estuve hasta el año 92, después por diferencias justamente con Mario Casalla, diferencias más personales que filosóficas, Sí, sí, sí. En fin, yo me alejé, ¿no? Bueno, te agradezco el testimonio. Pasamos a otro periodo, porque esto dura, Claro. viene todos los años 70 hasta casi los 80. Igual se Está. apaga mucho ese Se va apagando, movimiento, se apaga. sobre Se todo... apaga, ¿sabés por qué? Porque al final fue un programa no desarrollado. Fue un Fue un programa no desarrollado, tampoco Ahí te era lo fácil digo. desarrollarlo es decir, yo creo que ahí fue decisiva la orientación que tomó Menem, Claro. por lo menos para los que veníamos en esta orientación popular. Sí, sí. Cuando Menem se inclina al liberalismo, que siempre había sido Bueno, ahí la termina. antítesis, ¿no es cierto? Bueno, termino sí. el día. Del Partido Popular, digamos, ¿no? De la orientación del Partido Popular, Nos quedan 15 se perdió el sustento. Nos quedan 5, 10 se minutos. perdió el y- sustento y totalmente, tenemos- ¿no? No, Tratemos de... esto es para Sí, pero justificar el apagón que... se apaga porque no tiene fuerza vital. Se apaga porque no tiene fuerza vital. Se apaga porque estaban apoyados sobre presupuestos. Están apoyados sobre presupuestos falsos. Por eso se apaga. Vos no podés avanzar en el mundo del espíritu cuando vos partís de un presupuesto falso. En el mundo del espíritu hay una ley fundamental, que el que no avanza retrocede. Y vos en el mundo del espíritu, si no avanzás, retrocedés. Y no se avanzó y retrocedieron. Esa es la ley del mundo del espíritu, que viene de la época de los grandes anacoretas del desierto. En la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Bueno, siga usted. Bueno, listo. siga con- Pasemos a la otra etapa que viene después de los años 80, la restauración democrática de los 80. Aparece un nuevo momento en la filosofía argentina, el del totalitarismo democrático, llevado a cabo por profesores que integran la revista latinoamericana de filosofía, nucleados alrededor de la figura de Carlos Nino, asesor de Alfonsín, Gregorio Klimovsky, decano de Ciencias Exactas, Osvaldo Guariglia, profesor de Historia de la Filosofía, Eduardo Grabo, analista político, abogado y cuantas cosas más que fue, y secretario secretario de Derechos Humanos, Ezequiel Liolazo, Ajá. especialista en Leibniz y un bacán, va. Sí. La matriz ideológica de este grupo liberal en lo político y de un laicismo izquierdizante en lo cultural tuvo una vigencia de una década. Ahí vienen todos los congresos de filosofía del año 80, 86, 87, hicieron como 10 congresos de filosofía. Se repartían todos los cargos entre ellos. Sí. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Coparon las universidades nacionales de un modo, Listo. pero guarango, yo te diría. ¿Qué es lo que hicieron estos tipos? Estos tipos Todo primero... de orientación filosofía analítica. Bueno, básicamente después terminan en la filosofía analítica. Primero crean Es decir, el Centro de Investigaciones Filosóficas, CIF, y después crean el SADAF, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Exactamente. Entonces se ocupan de la filosofía analítica, ¿qué es? Procedente en última instancia del positivismo. Exacto. Aprovechan todas las becas que pueden sacar en Norteamérica. No, fue Una realmente... cosa alevosa. Fue alevosa. Aprovecharon la figura de Riccieri Frondizi, que todavía vivía, para conseguir becas en Norteamérica. Todavía Imagínate, vivía. Rabossi, secretario de Derechos Humanos, ni más ni menos en ese momento, en 83, 84, y además decano de filosofía. Decano de filosofía.
Vos sabés que a mí me Y pasa... además orquestaron todos los concursos Bueno, del interior y además, voy a contar como algo. veníamos de la dictadura, tenían la posibilidad de hacer concursos en todas las universidades Bueno, nacionales. abrieron los concursos. Vengo yo como doctor en filosofía, licenciado en filosofía y doctor en filosofía por la Sorbona de París, con una tesis con Piero Bank sobre Aristóteles. Yo no hice una tesis sobre Víctor Massú. Pero usted era... Me vine con una flor de ley. Me lo voy a ver a Rodrigo Bustamante, me presento en un concurso abajo. Me presento en Loma de Zamora, en griego, desierto. Me presento en filosofía antigua en la Universidad de... Filosofía antigua en Loma de Zamora. Bueno, me presento. Me la dan todas para abajo. En la facultad también. Entonces me lo voy a ver a Rodrigo Bustamante, que era el decano, que formaba parte de esta universidad. Lo voy a ver, funcionaba el decanato funcionaba en Marcelo T. de Alvear, en el Hospital de Clínicas. Sí, en ese momento sí. Lo voy a ver y me recibe bien, hola, ¿qué tal, Vuela? Lo felicito, me enteré de su doctorado, que esto, que lo otro, que bien, va a tomar ¿quiere tomar un café, Vuela? Digo, no, mire, vengo a hablar con usted, doctor, ¿por qué? Mire, bueno, café te daba. Sí, pero me dice, no, café no quiero hablar con usted. Bueno, tómese un café que viene un poco exaltado. Ya me enteré que tuvo algunas discusiones en el concurso, me había presentado un concurso en filosofía antigua y me lo habían declarado desierto. Eso es lo que hacía, cuando no podían... no tenían desierto. Entonces, lo mismo le pasó a Mario Casalla. Rodríguez Bustamante me agarra y me dice, bueno, tómese el café, Vuela. ¿Sabe qué? ¿Y qué quiere, Vuela? Me dijo así. ¿Qué quiere, Vuela? Usted es peronista. Váyase a las universidades del interior. Bueno, eso es una maldición que tenemos. Váyase a las universidades del interior. Y entonces le digo, ¿pero qué universidad? Mire, vaya a Mar del Plata, que están los concursos abiertos. Y me fui a vivir a Mar del Plata. Mirá, ser peronista en el ámbito intelectual en la Argentina es lo mismo que ser radical en el ámbito gremial. Estás liquidado de antemano. Bueno, nosotros hemos pagado y seguimos pagando día a día un altísimo precio, simplemente por tener una concepción política, en fin, qué sé yo. Sí. Che, bueno, pasó Ahora, esta gente que fue terrible, porque esta gente persiguió con el CONICET y con la universidad. Además, persiguió a dos puntas. Tomaban las cátedras de metafísica, por ejemplo. Sí, cuando el neopositivismo, no la tiene filosofía analítica, contenido. La metafísica es flatus vocis. No, o sea, nada. Que no sé qué pueden enseñar de metafísica. Bueno, ese momento pasó pasó en parte por el hartazgo de los alumnos, ¿eh? Sí. Iban perdiendo gente a lo loco se quedaron y había hasta... una disconformidad. Yo fui a una tremenda. Vuelta, había 6 alumnos Imagínate en un filosofía joven que tiene antigua. 18 años y quiere estudiar filosofía, lo que le preocupa son cuestiones existenciales fundamentalmente. Y va y le dicen si P entonces Q. Por favor. O les enseñan las tablas de vos verdad. Pero vos sabés que yo fui en un momento determinado, estaba Guariglia que dictaba metafísica. Y le digo, era un muchacho, un tanito del barco, ¿no? Y le digo, ¿cómo vos dictás metafísica? ¿Y dónde estudiaste vos metafísica? No, yo estudié con... ¿Qué vas a estudiar? Le digo, están macaneando. ¿Cuántos alumnos hay? 6 alumnos había. Sí, no hubo 6 alumnos. Hubo primero una gran cantidad, una gran afluencia, por lo menos en la UBA, en la carrera, y después una gran deserción. Bueno, ahora, después de ahí yo ya no sé. Vos tenés... Sí, hay una etapa más para terminar. Si no, sí, porque ya terminemos. Bueno, estamos ahora en la última etapa del despliegue de la filosofía en la Argentina, el de la filosofía mediática, el que nace a partir del 2000 con internet, qué interesante. Con internet, con todo esto. O sea, lo que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos haciendo nosotros pero también lo hacen otros. En una modesta escala, nosotros en una modesta escala. Lo voy a leer para que... Y entonces yo le digo a este periodo le llamo como el periodo del gran aburrimiento, o dicho en letras de tango, yo sé que ahora vendrán caras extrañas. Con el tema del internet, con el tema de la televisión, con el tema de las clases, lo mismo que estamos, como dice Silvio, lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Perdón que me llaman por teléfono y voy a cortar. Porque... Para mí que te llama alguno de los que maltratamos. Sí, me está llamando Romero. Me está llamando Romero. Desde la tumba. Esta gente
que se han ocupado de los medios de comunicación. Hoy vemos que la filosofía están. ¿Quiénes están? Yo les voy a decir. Todos estos son filósofos que nosotros vimos por la televisión. Lo vimos durante el kirchnerismo a Feynman, después lo vimos a Foster, lo vemos ahora a Rosinger, lo vemos a Kovaldov, a Tomás Abraham. Claro. Lo vemos y ahora vemos el último producto de la televisión. Darío Z le dicen, porque no se puede pronunciar el nombre. Stan River. Así. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen filosofía de bolsillo. Yo le voy a explicar cómo es esto. Sí, pero me tenés que dejar un minuto al final, ¿eh? Sí. Un minuto. Filosofía de bolsillo, ¿qué es? Está este tema, hablo de este tema. Está el tema del matrimonio gay, hablo filosofía sobre el matrimonio. Sí, no, está el tema de los pañuelos verdes, hablo de los pañuelos. Está el tema de la privatización de YPF, hablo sobre el tema de la privatización de YPF. Está el tema del acueducto, hablo del tema. Está el tema de Loma de la Lata. Es decir, ellos hacen filosofía de bolsillo. Pero esto no tiene nada que ver con la rica tradición filosófica argentina. Esto es un producto. Estos últimos 20 años me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a antes de ayer. Muy bien. Estos últimos 20 años, desde la aparición de la técnica de técnica de redes, de la aparición del Internet, de la aparición de estos canales múltiples. Pero lo que pasa es que esta gente, ¿qué hizo? Esta gente ocupa los grandes medios, no este canal que lo ven cuatro gatos. No, tampoco, ¿Se ve mucha gente? Pero por supuesto. Bueno, pero los grandes medios. Y además, los que lo ven son gente formada. No, por supuesto. Ojito. No, pero el tema es que. No es la masa ignora. Pero el tema es que Ignara. la proyección masiva de la filosofía argentina en estos últimos 20 años se hace a través de la televisión. No, pero además no tienen la más puta idea estos personajes de la filosofía argentina, de todo este desarrollo que intentamos hacer clandestina. Pero te quiero decir una sola cosa para caracterizar a estos señores. A ver, ¿qué se te ocurre? A estos señores. El cual, vos decías bien antes, en el espíritu no se avanza, se retrocede. El último, que ahora está más en boga, el Darío Z. Ha publicado un libro, digamos. Esos libros, 12 respuestas, 14 preguntas, ese tipo de cosas. Y en un capítulo, tiene una página y media, una letra grande así, ya sabemos cómo es eso, ¿no? Que no cueste mucho esfuerzo, van a leer en la playa. Bueno, con eso se vende más, por supuesto, pero se sabe cada vez menos. Bueno, en una de esas páginas habla de el dios griego. No. Y lo llama Dionisio. No Dionisos o Dioniso, sino Dionisio. Es tan bruto, tan ignorante. Lo primero que yo les enseño a mis alumnos, cuando vemos el nacimiento de la tragedia, les digo, chicos, nadie me vaya a poner en un examen Dionisio, porque hubo muchos Dionisios en griega, ¿no? El tirano de Siracusa, algunos filósofos, pero políticos, pero ningún... El dios es... Dionisios. Recuerden, es Dionisos o Dioniso. Bueno, este animal, porque otra cosa no se puede decir, que creo que ni siquiera es licenciado, debe tener un profesorado terciario, alguna cosa así. Cosa de que tampoco es una cosa despreciable, no, pero... de ninguna manera, pero no. Pone eso en el libro. Búsquenlo, está en la librería. Bueno, pero traten de comprar los libros. Eso quedaría ya totalmente descalificado. Sí, está descalificado. Completamente descalificado. Están descalificados. Bueno, por lo demás, suscribo lo que vos decís. Hablan de cualquier cosa menos de filosofía. Pero un filósofo puede hablar de cualquier cosa, pero siempre tiene que estar en enfoque filosófico en algún lado. Y Tomás Abraham, cuando habla de fútbol, el enfoque filosófico no está en ningún lado. Dice que le gusta más Messi que el otro. Entonces la cuestión esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Como decía, ¿Saben por qué está esto? ¿Saben por qué? Yo tengo una explicación. ¿Por qué surgieron estos 10 o 12 mequetrefes intelectuales? Estos 10 o 12.
porque nosotros tenemos una sociedad que promociona la mediocridad. Y bueno, por supuesto, es un círculo vicioso. Tenemos una sociedad, los resortes de poder, los que tienen plata, los que tienen medios, los que tienen, promocionan la mediocridad, al mediocre. Bueno, señores, se terminó este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.